La rifa del avión presidencial se realizará el próximo 15 de septiembre en punto de las 8 de la noche en las instalaciones de la Lotería Nacional ubicadas en el edificio El Moro. Para el sorteo se emitirán 6 millones de billetes que tendrán precio al público de 500 pesos el cachito y comenzarán a venderse a partir del 1 de marzo. Para la distribución y venta de los billetes, el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, dio a conocer el número de la fuerza humana con que se cuenta. 84 organismos de venta foráneos, 50 expendios locales, 310 vendedores ambulantes en el área metropolitana, 2.658 vendedores ambulantes en toda la República Mexicana y más de 6.000 subvendedores a nivel nacional. También informó que la numeración estará marcada del 0 al 5.999.999. La extracción de una bolita por esfera formará el número premiado. Los niños gritones le darán vuelta a cada esfera y cantarán el número que corresponda. Cabe destacar que el premio mayor no será en sí el avión presidencial, sino el dinero que equivale al valor del avalúo actual de la aeronave, es decir, 130 millones de dólares que equivalen a 3,000 millones de pesos. Si se venden todos los cachitos, se entregarán 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, lo que hace un total de 2,000 millones de pesos, quedando una utilidad de 1,000 millones de pesos. El resto se divide en dos. Una cantidad que se va a entregar a la Fuerza Aérea, 400 millones, para mantener el avión, y otra cantidad menor para los billeteros. El presidente reiteró que el dinero que se obtenga se utilizará para comprar equipo médico en los hospitales y señaló que mientras el avión permanezca en custodia de la Fuerza Aérea Mexicana, se rentará durante un año por 250,000 pesos la hora. Si en este lapso de tiempo aparece un comprador, el avión presidencial se venderá a precio de avalúo. Eric Pinto, 21 Noticias.